De nuevo concurrió a él la gente y según su costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre repudiar a su mujer? Les contestó: ¿qué os mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: ¿por qué sois obstinados? Escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. Entrados en casa, le preguntaron de nuevo los discípulos acerca de aquello, y él les dice: quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocase y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enfadó y dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os lo aseguro, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los acariciaba y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Hermanos, hermanas, esta es la palabra del Señor. El primer escenario que sitúa el Evangelio de Marcos es el tema del divorcio. Parece que hoy el Evangelio se centra en la familia, ¿verdad? La pareja por un lado, los niños por el otro. El tema del divorcio es un tema bastante complejo y que no lo podemos tomar fácilmente a la ligera, como hacen la mayoría de los ministros de distintas tradiciones cristianas, que obsesionados, instruidos, aleccionados por el machismo, insisten en que Jesús dijo que no hay que divorciarse. Jesús dijo que no se divorcie. El divorcio es un sacramento. Vamos a analizar el texto en la realidad hebrea, no en la realidad occidental cristiana. Porque este texto del Evangelio se produce en un entorno hebreo, en un entorno judío, y se produce en una comunidad sirofenicia. Marcos escribe para esa comunidad, para esa población. Bien. En primer lugar, los fariseos prueban a Jesús en algo que era un tema candente. ¿Por qué? Porque quien podía divorciarse en el judaísmo eran los hombres. Las mujeres, como eran ciudadanos de segunda, no se podían divorciar, no tenían derecho a reclamar nada. Es más, el marido podía repudiarla porque era estéril, cuando en realidad el estéril podía ser él, pero como en aquellos tiempos no había estudios clínicos y se entendía que el hombre era fecundo y ponía su semillita y la mujer era responsable de germinarla, entonces, bueno,
se la podía repudiar por estéril, porque había que mantener la descendencia, había que mantener la familia, había que procrear para que se cumpliera la promesa del Señor, que serían el pueblo más grande, más numeroso, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Se la podía repudiar porque, bueno, no me gusta como cocina, no me gusta como es. Ahora tengo una candidata mejor. Pero ese repudio, esa acta de divorcio, dejaba a la mujer en una situación de indefensión, en una cultura donde la mujer tenía que depender del varón. Entonces, si el marido con el que se había casado la repudia, tiene que volver a su casa. Y cuando hablamos de su casa es bajo el poder de su padre. Si su padre ha fallecido, bajo el poder de un hermano o del pariente masculino más cercano. Recordemos el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces eso hacía que la mujer quedara en una situación de indefensión. Entonces Jesús, siempre en esa actitud de proteger a los desvalidos de la sociedad, los leprosos, los niños, los enfermos, las mujeres, los pecadores, toda esa gente que condena el sistema religioso, no importa si es judío, musulmán o cristiano, son seres de segunda. Jesús lo que hace es proteger a las mujeres. No se puede dar acta de divorcio. Y es interesante cómo el Evangelio de Marcos plantea, dice que ¿dónde está? Al principio Dios lo hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Y es interesante cómo pone en condición de igualdad al hombre y a la mujer. Cómo pone hombre y mujer. Acá no hay uno superior al otro. Y esto es algo importante que las comunidades cristianas tenemos que entender. Sobre todo aquellas comunidades que entienden que la mujer no tiene determinados beneficios, no tiene determinados derechos. Pero bueno, volviendo al tema del divorcio, evidentemente en este siglo XXI, uno como pastor no puede decirle a una mujer: usted no puede divorciarse si su marido la golpea, si su marido la controla, si su marido la viola. Antes de ser pastor fui asistente social muchísimos años y me especialicé en violencia doméstica. Trabajé en abuso sexual infantil, en maltrato infantil, en violencia contra la mujer y terminé mi trabajo en violencia doméstica trabajando con hombres violentos, hombres golpeadores. Me tocó escuchar relatos terribles de mujeres que iban a trabajar y cuando volvían de trabajar, sus maridos le hacían un tacto vaginal para ver si había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Me tocó escuchar mujeres que preparaban la comida, pero no podían comer hasta que el marido no comiera, y si sobraba comían. Me tocó escuchar relatos de mujeres que eran obligadas a tener relaciones sexuales y si no las tenían eran golpeadas. Me tocó escuchar relatos de mujeres que eran quemadas con cigarrillos
que eran atadas para que no salieran de la casa, que fueron apuñaladas. Entonces, uno como pastor no le puede decir a una mujer, usted no puede divorciarse. Al contrario, prima el mandamiento del amor. Lo que hay que decir, sepárese cuanto antes, váyase de esa casa cuanto antes, abandone ese hombre cuanto antes. Porque aquí tenemos dos realidades muy diferentes. En el judaísmo primitivo, pero en el judaísmo, cuando se escribe el libro del Génesis, del relato de la creación y el relato que cita Jesús, se escribe en el año 580 y pico, cuando Israel estaba en el destierro. Si bien eran tradiciones orales, se pone por escrito en Babilonia. Por lo tanto, es cuando se escribe el Pentateuco. Año 600, 500, 600 años antes del surgimiento del cristianismo, no 2000 años, 3000 o 1.000.000 de años antes. Y en ese contexto, el pueblo era necesario que creciera para poder defenderse de los imperios que tenía a derecha e izquierda, ¿verdad? Recordemos la historia de Israel, primero sometido por Asiria, después sometido por Babilonia, después sometido por Persia, después sometido por los griegos, después sometidos por los romanos, después dispersos y en la actualidad sometidos por el sionismo. En fin, un pueblo que históricamente es pequeño y necesita reproducirse para ser grande, para ser numeroso, para tener ejército, para poder defenderse, para poder sobrevivir en un contexto de grandes imperios. Entonces, el rol de la mujer como procreadora era muy importante. De hecho, la mujer era vista como una gran incubadora, ¿no? Producir hijos. Y en nuestro contexto, bueno, y en ese contexto entonces uno no se casaba por amor. De hecho, los matrimonios se arreglaban a los 12 años, a los 9 años, a los 11 años. Se arreglaban los matrimonios cuando ya se dejaba la niñez y bueno, después iban a vivir juntos. Ahí no había amor. De hecho, algunos ni se conocían. Hoy por hoy las relaciones son diferentes. Uno no se casa para procrear. Uno se casa para tener un proyecto común junto a la otra persona. Y si bien el noviazgo a veces es largo, uno puede engañarse. Es en la cancha donde se conocen los jugadores o es en el hipódromo donde se conocen los pingos. Por lo tanto, en la vida cotidiana es cuando realmente cada uno demuestra lo que es el hombre y la mujer. Hoy no estamos obligados a procrear para formar un gran pueblo, una gran nación. De hecho, la Tierra tiene superpoblación de habitantes. Entonces, los vínculos son otros, las relaciones son otros. No podemos seguir pensando con esa cabecita de crecer y multiplicados, estar juntos, ahora están unidos, porque bueno, puede existir la violencia doméstica, por ejemplo, un punto clave por el cual no pueden estar juntos. Y acá lo que tiene que primar es el amor por la otra persona. Más de una vez es saludable que por amor la pareja se separe, por amor a los hijos, porque ya las relaciones están muy tensas y están transmitiendo cosas que no son valores evangélicos. En fin, como que este tema tenemos que agarrarlo con pinza y ojos, ojo pastores ustedes, que en nombre de Dios sostienen barbaridades. Ojo pastores, que en nombre de Dios
impiden el divorcio desprotegiendo a las mujeres, porque Jesús justamente habló en contra del divorcio para proteger a las mujeres. Por lo tanto, aquí lo que hay que ver es cuál era la intención de Jesús, no cuál era la norma de los judíos. Y eso es bien importante. Nosotros, por sostener una práctica judía, estamos violentando los derechos de las personas. Por otro lado, el otro escenario, los niños. Yo recuerdo, hace muchos años estaba en misa cuando yo era católico romano y había una señora en misa con un niñito que lloraba. Y el niñito lloraba. Tal vez se habría hecho pichí, tal vez querría teta, vaya a saber. Era un niñito de pecho. Y el cura en determinado momento para la celebración y dice: el niño o la misa, por favor retírese. Yo quedé pálido y toda la gente quedó como, bueno. Pero claro, como en la tradición católico-romana es una tradición fuertemente pastorcéntrica, a nadie se le ocurrió decirle al cura: ¿por qué no se va usted? Y seguimos nosotros la Eucaristía, ¿verdad? Y la señora, con mucha humildad, se retiró, y mucha vergüenza, se retiró de la iglesia. Más o menos sucede lo mismo con los apóstoles. Los niñitos acá no, porque molestan. Los niñitos son ciudadanos de segunda, igual que las mujeres. Y Jesús los pone como ejemplo. Si ustedes quieren entrar al reino, tienen que ser como ellos. Los niños se caracterizan por ser inocentes, por ser frágiles, por ser confiados, por ser ingenuos. Por eso muchos pastores abusan de ellos. Pastores sin escrúpulo. Los niños confían en el pastor, en el presbítero, en el diácono. Y el ministro de Dios abusa de ellos. Entonces Jesús nos manda a ser ingenuos, nos manda a ser confiados, nos manda a enfrentarnos a un mundo que es agresivo, pero que nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en el hermano que tenemos enfrente. Por supuesto, tomando las precauciones del caso para protegernos. Como les decía, el hecho de trabajar en violencia doméstica, mis primeros años de trabajo fueron en abuso sexual infantil. Y realmente podía ver cómo los abusadores eran el primer círculo, el círculo más inmediato del niño. A veces uno plantea: el abusador es un homosexual, el abusador es un hombre que vino de otra ciudad, No. Si yo estoy escondido atrás de un árbol y hay un niñito enfrente que no me conoce y yo lo llamo: vení, 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 le muestro caramelos, el niño no va a venir, porque no me conoce, porque no confía en mí, porque no le doy seguridad. El niño va a ir cuando confía en la persona. Una persona que lo va a ir adiestrando para llegar a abusar de él. En mis años de asistente social pude ver que los abusadores eran los papás, eran los padrastros, eran los abuelos, eran los profesores de educación física, eran los maestros, eran los ministros, eran los hermanos mayores. Toda gente cercana. Jamás tuve desde 1997 que empecé a trabajar hasta el 2020, jamás tuve un solo abuso sexual de un niño por parte de un extraño. Siempre fue una persona cercana. Por lo tanto, una
de las cosas que yo le enseñaba a los papás y a los niños es una frase que aprendí de los colombianos. Mi cuerpo es mi territorio y nadie lo toca sin mi permiso. Ni mamá ni papá, nadie. Es una muy buena forma de proteger a los niños contra los abusadores, especialmente contra esos abusadores que quieren imitar a Jesús, pero solo en el hecho de agarrarlos y acariciarlos, no en el hecho de amarlos profundamente. Porque son seres humanos despreciables, que buscan su gratificación sexual en lugar de la protección de un inocente. El Evangelio de hoy nos desafía a jugarnos los cristianos, a jugarnos contra las verdades que están puestas ahí sobre la mesa durante siglos. Dependerá de nosotros seguir en la mediocridad o transformar las historias. Tengan muy feliz domingo, muy bendecida semana.